Era una vez, en el corazón de un México convulsionado por el fuego de la independencia, un hombre de mirada serena y voz profunda que había decidido entregar su vida a un sueño: José María Morelos y Pavón. No nació entre palacios ni recibió educación militar en academias de Europa. Su cuna fue humilde y su destino, el servicio a los demás. Sacerdote antes que soldado, Morelos conocía el dolor de su gente, veía en los ojos de los campesinos el peso de siglos de injusticia, y en su fe encontraba la fuerza para levantarse contra un imperio. En los caminos polvorientos del sur, su nombre ya era murmurado con respeto. No era un caudillo cualquiera, era el pastor que había tomado la espada por su rebaño. Cuautla, un pequeño pueblo rodeado de montes y sembradíos, se convirtió en su refugio y su esperanza. Allí reunió a su ejército, una mezcla de campesinos, artesanos, mujeres, ancianos y niños que, sin entrenamiento ni recursos, compartían un mismo juramento: morir antes que rendirse. En sus calles resonaban tambores improvisados, gritos de libertad y el eco de las oraciones que pedían justicia. Cada amanecer traía el aroma del maíz tostado, el ruido de los martillos reparando fusiles viejos y el murmullo de mujeres cosiendo banderas que ondeaban con orgullo en las murallas. El sol de Morelos era distinto. No alumbraba solo cuerpos, sino espíritus. Caminaba entre sus hombres con una calma que infundía valor. No prometía victorias fáciles, sino dignidad. Su sotana, gastada y manchada de polvo, era símbolo de una nueva fe, la fe en la libertad. En las noches, a la luz de las velas, escribía cartas a sus oficiales, planeando cada defensa, cada movimiento, cada esperanza. Sabía que el enemigo era poderoso, que el ejército realista, dirigido por el temido Félix María Calleja, se acercaba con miles de hombres, cañones y caballos. Pero Morelos no dudaba. El valor no se mide por la fuerza del enemigo, decía, sino por la justicia de la causa. El pueblo lo escuchaba con atención. Los niños lo miraban con asombro, los viejos lo bendecían en silencio. Cuando el sol se escondía tras los cerros, Morelos se sentaba frente a una cruz de madera y rezaba por sus hombres, por las madres que lloraban a sus hijos, por un México que aún no existía pero ya ardía en su corazón. En sus oraciones pedía fortaleza, no para sí, sino para su pueblo. Y cuando se levantaba, su sombra parecía la de un gigante. Cuautla se preparaba para la tormenta. Los insurgentes cavaban trincheras, levantaban muros de adobe, acumulaban pólvora y afilaban machetes. En cada casa, las familias compartían el poco maíz que quedaba. Nadie tenía mucho, pero nadie se quedaba sin nada. La palabra rendición no existía. Había miedo, sí, pero también una certeza que crecía en los corazones. Resistir era vivir, luchar era orar, y morir por la patria era renacer en la historia. Las noticias llegaban con lentitud. Se decía que el virrey había prometido aplastar a Cuautla para dar ejemplo a los demás rebeldes. Que nadie saldría vivo. Pero esas amenazas solo avivaban el fuego. Morelos sabía que el sitio sería brutal, que el hambre y la sed serían enemigos tanto o más crueles que las balas. Sin embargo, cuando miraba el rostro de sus soldados, veía en ellos la imagen misma del pueblo mexicano, terco, valiente, indestructible. El 1812 amanecía entre presagios de sangre y esperanza. Las montañas parecían observar en silencio el destino de aquella ciudad que pronto se convertiría en símbolo. Los insurgentes sabían que estaban solos, pero en esa soledad encontraron fuerza. Cada piedra, cada árbol, cada calle de Cuautla se preparaba para resistir. Y en el centro de todo, Morelos, el cura que se había vuelto general, levantaba su mirada al cielo, no para pedir un milagro, sino para prometer que, mientras su corazón latiera, Cuautla no caería. Así comenzó una de las gestas más heroicas de la historia mexicana, el sitio donde el hambre, la fe y el fuego se mezclaron hasta volverse una sola llama que jamás se apagó. Cada amanecer en Cuautla era una mezcla de esperanza y temor. Los hombres despertaban antes del alba, con los cuerpos entumecidos por el frío y el estómago vacío. Las campanas del templo, que alguna vez llamaron a misa, ahora servían para anunciar la llegada del enemigo o el inicio de un ataque. José María Morelos caminaba entre las sombras, revisando las defensas, tocando los hombros de los soldados como si su sola presencia bastara para devolverles el aliento. Nadie lo veía comer, pocos lo veían dormir. Su energía parecía provenir de algo más grande que la carne o el descanso.
Cuando el sol se alzaba, la figura del cura con su pañuelo blanco en la cabeza se convertía en el estandarte vivo de la resistencia. La rutina era dura, pero era su única forma de sobrevivir. Las mujeres molían maíz cuando aún quedaba algo, o preparaban caldos con hierbas secas y trozos de cuero hervido cuando no había más que eso. Los niños corrían llevando mensajes entre las trincheras, sus pies descalzos levantando polvo sobre la tierra reseca. Los ancianos rezaban en las esquinas, mientras los jóvenes afilaban sus machetes o remendaban viejas armas de fuego con pedazos de metal. Cada quien tenía un papel en aquella resistencia. Nadie era inútil. Nadie estaba de más. Por las tardes, cuando el calor se volvía insoportable, los insurgentes se reunían bajo las sombras de los árboles o en los corredores de las casas destruidas. Allí, Morelos hablaba. No gritaba, no imponía su voz con fuerza, hablaba con calma, con esa autoridad silenciosa que nacía del respeto. Les recordaba que no peleaban solo por Cuautla, sino por toda una nación. Les hablaba de justicia, de igualdad, de un México libre donde los hijos del campesino y del rico pudieran caminar bajo el mismo sol sin miedo. Algunos lloraban en silencio al escucharlo, otros apretaban los puños con rabia y orgullo. Cada día traía una nueva prueba. A veces era la falta de agua, otras el rugido de los cañones realistas que hacían temblar las paredes. Los enemigos rodeaban la ciudad como un anillo de hierro, impidiendo la entrada de alimentos y medicinas. Los ríos estaban vigilados, los caminos bloqueados, las fuentes envenenadas. Pronto, el hambre comenzó a morder con dientes afilados. Los animales desaparecieron, las reservas se agotaron. Hubo días en que la gente hervía hojas o masticaba raíces solo para engañar al cuerpo. Pero aún así, nadie hablaba de rendición. Morelos nunca mostró debilidad. Cuando alguno de sus hombres caía en desesperación, él se acercaba, ponía una mano sobre su hombro y decía: «El dolor pasará, la gloria quedará». A veces se encerraba solo a orar, y sus más cercanos lo oían murmurar por los caídos, por los heridos, por las madres que no tenían que dar de comer a sus hijos. Decían que, en esas noches, la luz de una vela era suficiente para mantenerlo despierto, escribiendo órdenes o redactando cartas que jamás serían enviadas. La disciplina era férrea, pero también lo era la solidaridad. Los soldados compartían su última tortilla con los niños, las mujeres cuidaban a los heridos sin descanso. En medio del sufrimiento, florecía una hermandad que hacía olvidar el miedo. Muchos comenzaron a creer que Cuautla era invencible, que la mano de Dios la protegía. Cuando el enemigo lanzaba un nuevo ataque, los insurgentes respondían con una furia silenciosa, como si cada bala fuera una oración por la libertad. Al caer la noche, la ciudad quedaba envuelta en un silencio denso, roto solo por el crujido de las hogueras o los lamentos de los heridos. Desde su puesto, Morelos contemplaba las estrellas y pensaba en el mañana. Sabía que el sitio no acabaría pronto, que aún les esperaban días peores. Pero también sabía que aquel sufrimiento tenía un propósito. Cuautla no solo estaba resistiendo un ejército, estaba forjando una nación. En cada mirada agotada, en cada mano temblorosa que empuñaba un arma, él veía el nacimiento de México. Hasta que un día, el cielo amaneció cubierto de humo y el sonido de los tambores enemigos rompió el silencio. El ejército realista de Calleja había cerrado completamente el cerco. Desde las colinas hasta los caminos del sur, todo Cuautla estaba rodeado. Nadie podía entrar ni salir. Los pocos que intentaron escapar fueron cazados como animales. Los que regresaron contaron que los ríos estaban contaminados, que los pozos habían sido tomados y que las fuentes eran trampas de muerte. Fue entonces cuando comenzó el verdadero sitio, el infierno que pondría a prueba no solo las fuerzas, sino también el alma de cada hombre y mujer. Los primeros días fueron de esperanza tensa. Los insurgentes creían que podrían resistir unas semanas, tal vez un mes. Habían enfrentado batallas antes, pero ninguna como esta. Los cañones realistas retumbaban sin cesar, lanzando fuego sobre las murallas y las casas. El aire olía a pólvora, a tierra quemada y a miedo. Sin embargo, Cuautla seguía en pie. Las campanas del templo repicaban no para llamar a misa, sino para anunciar cada ataque repelido. Los hombres luchaban con una furia nacida del hambre, las mujeres llevaban agua a los heridos mientras esquivaban balas, los niños recogían piedras para lanzarlas desde los tejados.
Con el paso de los días, el hambre se volvió un enemigo más cruel que los cañones. Las reservas se agotaron. Los animales desaparecieron. Se comieron los caballos, luego los perros, luego cualquier cosa que pudiera engañar al estómago. El agua era oro líquido. Muchos bebían su propio sudor o exprimían trapos húmedos para no desmayarse. El sol caía como una maldición, y las noches, en cambio, eran heladas. Las oraciones se mezclaban con los gemidos de los enfermos. Pero Morelos no se rendía. A cada amanecer, caminaba entre los escombros y saludaba a sus hombres, repitiendo las mismas palabras con voz firme: Dios está con nosotros, y mientras respiremos, Cuautla no caerá. El enemigo, desconcertado por tanta resistencia, aumentó la presión. Calleja ordenó incendiar las afueras del pueblo para asfixiar a los insurgentes con humo. Los realistas gritaban desde lejos, prometiendo perdón a quien se rindiera, pero nadie respondió. Los de adentro se miraban entre sí con ojos hundidos y labios resecos, y aunque el miedo los consumía, había algo más fuerte que el terror: el orgullo. Habían llegado demasiado lejos para rendirse. La muerte ya no era amenaza, era compañera. En una de esas noches oscuras, un niño de 12 años, llamado Juan, se acercó a Morelos con un jarro vacío. «No hay agua, mi general», dijo. Morelos miró sus manos sucias, su mirada valiente, y respondió: «Entonces bebamos esperanza». El niño sonrió y volvió a su puesto. Ese gesto pequeño se convirtió en una chispa de vida para todos. Los soldados comenzaron a repetir las palabras del cura: esperanza, resistencia, patria. Eran palabras simples, pero sostenían corazones que ya no tenían fuerza. El sitio se prolongaba. Las enfermedades empezaron a propagarse. La peste y la fiebre se llevaban tantos hombres como las balas. Los cuerpos eran enterrados en silencio, sin cruces ni rezos, porque ya no quedaban lágrimas. Sin embargo, cada vez que el enemigo avanzaba, los insurgentes respondían como un solo cuerpo. Los cañones enemigos eran contestados con piedras, machetes y coraje. Una madrugada, Morelos reunió a sus hombres y les habló con voz quebrada pero firme. «El hambre nos golpea, la sed nos hiere, pero lo que hacemos aquí será recordado por los siglos. No somos solo un pueblo sitiado, somos el corazón de México». Los hombres lo escucharon de pie, y algunos lloraron abiertamente. Sabían que podían morir esa misma noche, pero también sabían que su sacrificio no sería en vano. Así, entre fuego, polvo y oraciones, Cuautla resistía. 72 días de infierno habían comenzado, y ni el hambre, ni la sed, ni el miedo habían logrado quebrar el espíritu de aquellos que, siguiendo a Morelos, se negaban a rendirse. Por causa de eso, Morelos comprendió que la resistencia ya no era solo una batalla militar, sino una lucha espiritual. Cada día era un milagro y cada noche una prueba. El pueblo entero se había convertido en un ejército. Las mujeres, que antes cocinaban y cuidaban de los niños, ahora cargaban armas, curaban heridos y reforzaban las barricadas. Los ancianos, que ya no podían pelear, enseñaban a los jóvenes a fabricar pólvora con carbón, azufre y paciencia. Los niños eran mensajeros, exploradores y guardianes de los sueños. Nadie estaba ocioso. En Cuautla, vivir era resistir. Morelos seguía recorriendo las calles, aunque su cuerpo comenzaba a mostrar el peso del cansancio. Su sotana estaba rota, su rostro cubierto de polvo, pero sus ojos brillaban con la misma fuerza que al inicio. Dormía apenas unas horas, comía lo mismo que los demás y siempre encontraba tiempo para rezar. En las noches más oscuras, se arrodillaba frente a un pequeño altar improvisado con una vela y una cruz de madera, pidiendo fuerzas para su pueblo. Algunos decían que lo habían visto llorar en silencio, pero al amanecer su voz volvía a ser firme como el acero. El enemigo intentó romper su espíritu con miedo. Desde las colinas, los realistas gritaban insultos, hacían sonar sus tambores y disparaban cañones para no dejar dormir a los insurgentes. Pero en lugar de rendirse, el pueblo respondía con cantos y gritos de «¡Viva la patria!». En cada ataque, Morelos estaba al frente. No se escondía, no delegaba el peligro. Cuando un cañón destruyó parte del muro norte, fue él quien tomó una pala y ayudó a reconstruirlo. Cuando un soldado cayó, fue él quien lo cargó sobre sus hombros hasta el puesto médico. Las noches eran las peores.
El fuego iluminaba el cielo, las casas ardían y el aire se llenaba de ceniza. Las madres abrazaban a sus hijos, los soldados dormían con las armas en la mano. Los heridos gemían en las calles y el olor de la muerte comenzaba a mezclarse con el del humo. Sin embargo, incluso en medio del horror, había momentos de ternura. Un soldado compartía un trozo de pan seco con su compañero, una mujer cantaba para calmar a los niños, un anciano contaba historias para mantener viva la esperanza. Cuautla seguía viva porque su gente aún creía. Morelos empezó a enviar mensajes secretos a los pueblos cercanos. Sabía que romper el sitio era casi imposible, pero debía intentarlo. Algunos voluntarios escaparon en la oscuridad, deslizándose entre los enemigos, llevando cartas escritas con mano temblorosa. Muchos no regresaron, pero algunos lograron llegar a sus destinos. Gracias a ellos, la noticia de la resistencia de Cuautla se extendió por todo México. Los pueblos comenzaron a hablar del cura invencible, del sitio sagrado. Los hombres del campo alzaban sus machetes y juraban seguir luchando. La fe se multiplicaba. A medida que los días pasaban, la situación dentro de la ciudad se volvía insoportable. El hambre había reducido a todos a fantasmas. Los cuerpos se volvían ligeros, los pasos lentos. Aún así, nadie abandonaba su puesto. Cuando las balas escasearon, usaban piedras. Cuando no quedaban piedras, usaban lanzas hechas con palos. Cada ataque repelido era una victoria moral. Una tarde, un mensajero logró entrar con una noticia. Calleja planeaba un asalto final. Los insurgentes se prepararon con lo poco que tenían. Morelos reunió a todos en la plaza principal. Había silencio, solo el viento movía las banderas rotas. «Hijos míos», dijo con voz cansada pero firme, «hemos pasado hambre, sed y fuego. Hemos visto morir a nuestros hermanos. Pero no hemos sido vencidos. Si esta noche hemos de morir, moriremos como hombres libres. Si hemos de vivir, viviremos como ejemplo de lo que México puede ser». Los soldados levantaron sus armas y respondieron con un grito que hizo temblar las murallas. Esa noche, el enemigo atacó con furia, pero los insurgentes resistieron una vez más. El sitio no se rompió, pero tampoco el espíritu de Cuautla. Cada día de resistencia era un golpe al imperio, una semilla de libertad que nadie podría arrancar. Por causa de eso, la resistencia de Cuautla se volvió leyenda viva. 70 días habían pasado desde que comenzó el sitio, y sin embargo, la ciudad aún se mantenía en pie, aunque ya casi no quedaba nada más que ruinas y cuerpos cansados. Las calles estaban cubiertas de polvo y sangre seca. Los árboles habían sido cortados para hacer leña o barricadas, los animales desaparecieron, el aire estaba impregnado de humo y enfermedad. Pero en medio de esa desolación, todavía ardía algo en los corazones de los hombres y mujeres, una llama de orgullo que ni el hambre ni el miedo pudieron apagar. Morelos había perdido peso, sus ropas colgaban sobre su cuerpo delgado, pero su mirada seguía firme. Caminaba entre sus hombres con una calma que parecía irreal. Cada paso suyo era un recordatorio de que la fe podía ser más fuerte que la carne. Los soldados lo veían pasar y enderezaban la espalda, como si solo su presencia bastara para devolverles energía. Muchos decían que Morelos ya no pertenecía a este mundo, que su espíritu era fuego puro, que lo sostenía una fuerza divina. Él no hablaba de milagros, hablaba de voluntad. Decía, Dios nos da la vida, pero la libertad la conquistamos nosotros. Dentro del sitio, las enfermedades se propagaban sin control. La fiebre y la disentería cobraban víctimas todos los días. Los médicos improvisaban remedios con hierbas secas, las mujeres rezaban en voz baja mientras cubrían a los muertos con mantas viejas. Los entierros ya no tenían ceremonias, no había tiempo ni fuerza para llorar. Sin embargo, en medio del sufrimiento, los insurgentes seguían luchando. Cada ataque enemigo era respondido con valor desesperado. Las paredes destruidas eran reconstruidas, las armas rotas eran reparadas con clavos y esperanza. El enemigo también sufría. Calleja no entendía cómo una ciudad sin agua ni comida podía resistir tanto. Había esperado una rendición rápida, pero se encontró con una fortaleza hecha de fe. Intentó romper el ánimo del pueblo con promesas de perdón, con gritos desde sus trincheras, con amenazas de exterminio. Nadie respondió.
Desde Cuautla solo salía silencio o el eco de los cañones. A veces, en la noche, los realistas escuchaban voces cantando himnos insurgentes entre las ruinas. Era como si los muertos mismos siguieran peleando. Un día, los insurgentes encontraron una pequeña fuente de agua bajo una casa derrumbada. Era apenas un hilo, pero bastó para devolverles la vida. Morelos dijo que era una señal. Mientras haya una gota de agua, habrá esperanza. Aquella frase se repitió por toda la ciudad. Los hombres se turnaban para beber de la fuente, y cada sorbo era una oración. Nadie se rendía. Nadie se quejaba. Cuautla, convertida en ceniza, todavía respiraba. La comunicación con el exterior era casi imposible, pero algunos mensajeros lograron escapar y contar al resto del país lo que sucedía. La noticia del heroísmo se extendió. En los pueblos del sur, la gente encendía velas por los hombres de Cuautla. En los templos, los sacerdotes mencionaban a Morelos en sus sermones. Incluso los enemigos comenzaron a admirar su resistencia. Calleja, furioso, juró arrasar la ciudad. Ordenó un último ataque, el más violento de todos. Esa noche, el cielo se tiñó de rojo. Los cañones dispararon sin descanso, las balas encendieron las casas, los gritos se mezclaron con el estruendo del fuego. Pero los insurgentes, agotados y heridos, respondieron con una fuerza sobrenatural. Morelos estuvo al frente, espada en mano, luchando como uno más. La batalla duró horas, pero los realistas no lograron entrar. Cuando el amanecer llegó, Cuautla seguía en pie. Los que sobrevivieron apenas podían sostenerse. Sin embargo, en sus miradas brillaba algo más poderoso que cualquier victoria militar, la certeza de que habían hecho historia. Morelos los reunió en la plaza, donde el suelo estaba cubierto de ceniza, y dijo con voz ronca: «No luchamos por ganar, luchamos por resistir. Y resistir es vencer». Nadie respondió con palabras, solo con lágrimas. Sabían que la guerra aún no había terminado, pero Cuautla ya era inmortal. Hasta que finalmente, en la madrugada del segundo día de mayo de 1812, Morelos comprendió que la única manera de salvar a su ejército era romper el sitio. Cuautla había resistido 72 días sin agua, sin comida y casi sin vida, pero con el alma intacta. Aquella noche, el aire era espeso y el silencio pesaba como una tumba. Las hogueras realistas brillaban a lo lejos, rodeando la ciudad como un anillo de fuego. Morelos reunió a sus oficiales en una casa semiderruida. En la mesa había un mapa sucio, lleno de marcas, y sobre él una vela temblorosa. «Esta será nuestra última batalla», dijo. «Si salimos, viviremos libres. Si caemos, moriremos con honor. Pero jamás nos rendiremos». Nadie habló. Todos sabían que la hora había llegado. El plan era simple y suicida. Atacarían de madrugada, en silencio, por el lado menos vigilado del cerco, aprovechando la oscuridad y la sorpresa. Los hombres se prepararon en silencio. Amarraron sus botas, afilaron sus machetes, revisaron las pocas armas que aún funcionaban. Algunos se despidieron en voz baja, otros besaron medallas o cruces que colgaban de su cuello. Había lágrimas, pero no miedo. Morelos caminaba entre ellos con paso firme, bendiciendo a cada uno. Su voz era un murmullo que mezclaba fe y fuego. «Dios está con los que no se rinden», repetía una y otra vez. A la señal convenida, cuando el cielo comenzaba a tornarse gris, el primer cañonazo resonó en la distancia. Luego, un silencio absoluto. Y de pronto, un grito que se escuchó como un trueno: «¡Por la patria!». Miles de insurgentes se lanzaron contra las líneas enemigas. Fue una tormenta humana. Los machetes chocaron con las bayonetas, los cuerpos se empujaban, las balas zumbaban en la oscuridad. Los realistas, sorprendidos, intentaron organizarse, pero era demasiado tarde. La fuerza del hambre, del odio y del amor por la libertad había estallado al fin. Morelos, montado en su caballo, dirigía la carga con una calma terrible. Las chispas iluminaban su rostro mientras avanzaba entre la pólvora y el humo. Los insurgentes gritaban su nombre, lo seguían como si fuera un faro en medio del caos. El combate fue brutal. Hombres caían a su alrededor, pero el impulso no se detenía. En pocas horas,
los insurgentes habían abierto una brecha en las líneas enemigas. El cerco comenzaba a romperse. Desde el interior de la ciudad, los que quedaban se unieron al ataque. Era como si todo Cuautla, incluso los muertos, se hubieran levantado para luchar. Cuando el sol apareció en el horizonte, el milagro estaba hecho. Los insurgentes habían escapado del sitio. El ejército de Morelos, exhausto pero vivo, se abría paso entre los campos mientras los realistas, desmoralizados, los veían alejarse sin poder detenerlos. Cuautla quedaba atrás, destruida, ennegrecida, cubierta de humo y ceniza. Pero no era una derrota. Era una resurrección. La ciudad había resistido lo imposible y había vencido al miedo. Morelos detuvo su caballo y miró hacia atrás. En su rostro no había sonrisa, solo una profunda tristeza mezclada con orgullo. Sabía que muchos habían quedado allí, que el precio había sido inmenso, pero también sabía que aquella victoria no era solo suya. Era del pueblo, de los campesinos, de las mujeres, de los niños que habían creído en él. Levantó la mirada al cielo y murmuró una oración. «Gracias, Señor. Cuautla vive». En los días siguientes, las noticias se esparcieron por todo el país. El sitio de Cuautla se convirtió en símbolo de resistencia, en la prueba de que México podía desafiar al imperio más poderoso del mundo. Los hombres de Morelos caminaron kilómetros sin descanso, famélicos, heridos, pero con el corazón encendido. A cada paso, el rumor crecía. Resistieron 72 días, sin agua ni comida, y aún así pelearon. Desde entonces, el nombre de Cuautla quedó grabado en la historia como sinónimo de valor. Y Morelos, aquel cura que cambió el rosario por la espada, se convirtió en leyenda. Su fe, su voz y su ejemplo siguieron inspirando a generaciones. Porque en Cuautla no solo se luchó por una ciudad, sino por el alma de una nación. Y aunque el humo se disipó y el polvo cubrió las ruinas, el eco de aquella palabra aún resuena en la historia de México: resistencia.